Hola, soy Ami Víctor, coordinadora de Primera Infancia para la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, en la oficina de República Dominicana. Agradezco en grande esta invitación tan especial que me han hecho y que tiene como propósito exponer un tema que está muy cercano a mi corazón, pues soy educadora y también soy madre de dos pequeñitas, en la etapa preescolar. El tema que vamos a exponer hoy es leer y jugar, jugar y leer. Estaré conversando acerca de estrategias para que nuestros niños conecten con los cuentos a través del juego y los beneficios que la lectura de cuentos pues nos brinda ahora presente en nuestros niños y niñas y también en el futuro. Y qué mejor manera de iniciar esta conversación leyendo un cuento. Para ello quisiera presentarles una iniciativa de la OEI en República Dominicana y es la campaña Leer nos conecta desde casa. Es una campaña que persigue promover el interés de la lectura en diversos formatos, a través de diferentes formatos, poniendo en valor cómo la lectura nos humaniza, nos entretiene, nos transporta a otras realidades, pero sobre todo, cómo la lectura nos une. Es una iniciativa que surge ante la situación de aislamiento físico que vivimos por la pandemia del COVID-19 que nos sacude en este momento. Vamos ahora a entrar a la página de OEI. Ok, aquí tenemos la página web de OEI y encontramos la campaña por aquí. Hacemos clic. Y la campaña cuenta de 4 secciones. Hoy nos vamos a enfocar, en este momento, nos vamos a enfocar en la sección de cuentacuentos para la primera infancia. Está hecha de forma que vamos a ir compartiendo un cuento semanal dirigido a esta primera etapa de la vida y luego también va a estar acompañado de actividades o juegos, invitaciones a jugar, así como de un cuentacuentos, de la narración de este cuento para que las familias, docentes puedan tener como modelo una narración. Vamos a ver, por aquí tenemos el primer cuento, que es La fiesta de Gabriela Illar. Y este cuento pertenece a la colección de cuentos cortitos para contar mientras esperemos que llegue el sueño. Fue publicado en las páginas de AUPA, del proyecto UPA de Argentina, y en el año 2006. Gabriela Illar es una profesora de educación inicial, músico, psicopedagoga y especialista en primera infancia y fundadora del proyecto UPA. El cuento en esta ocasión fue ilustrado por Brigitte Fonder, dominicana, y fue realizado para esta campaña de Leer nos conecta desde casa. La fiesta. ¿Qué tipo de fiesta será esta? ¿Será una fiesta de cumpleaños? Yo he ido a fiesta de cumpleaños, una fiesta de bienvenida. ¿Qué tipo de fiesta será esta? Vamos a ver. Desde hace mucho tiempo, el tío Pú estaba muy triste. Ya no cantaba, ya no bailaba, ya no reía. Míralo ahí, tiene la carita muy triste. Todos los animales del bosque y la granja decidieron reunirse una tarde de sol bajo la sombra de los árboles y pensar en organizar una fiesta para el tío Pú. El pájaro carpintero tomaba nota de qué haría cada uno para que todo salga súper bien. Empezó doña Gallina. Con mis huevos podremos hacer un rico y delicioso pastel. Oh, siguió el oso goloso. Yo traeré frutos de los árboles para hacer ricos jugos.
Bzzz, dijeron las abejas al unísono. Nosotras en conseguir miel somos expertas. Piu, 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 piu. Los pájaros jilgueros proponían. Nuestro canto bello y afinado le pondrá música a la fiesta. Guau, 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 guau. Cuenten conmigo como correo. Puedo avisarles a todos los que quieran sumarse a esta fiesta y que no falte nada. Y así fue como de poco a poco fueron llegando más y más animales del bosque y de la granja y se sumaron aportando cada uno lo suyo. ¿Tú qué crees que trajeron los pollitos? ¿Y las vacas? Los conejos, las ovejas. En fin, finalmente la fiesta fue un éxito. La música, el baile, el juego y la amistad le devolvieron al tío una sonrisa y todos se divirtieron mucho y juntos. Hasta que Don Gallo con su ¿qué? Dijo, vamos todos que ya es hora de dormir. El fin. Este cuento es sumamente divertido para los niños pequeños en etapa preescolar, porque cuenta con muchos recursos para precisamente llamar la atención de los niños y niñas en esta edad. Ahora me gustaría que revisemos cuáles son algunos de estos elementos, algunas de las estrategias que utilicé y en las que me apoyé para leerlo y otras que también podría incluir, porque a los niños hay que leerle los cuentos una y otra vez, una y otra vez. La repetición es clave y les encanta. Bueno, yo no sé si se dieron cuenta que al inicio me tomé un momentito para mencionar acerca de la autora y de la ilustradora del cuento. Es sumamente importante mencionarla porque le demuestra al niño que hubo una persona que escribió este cuento, es un modelo a seguir, que hay una voz detrás que usualmente es la persona que nos narra el cuento y que se pueden decir cosas a través de la escritura y soñar ellos mismos con poder ser autores o ilustradores de un cuento algún día, en algún momento. Muchas veces también me tomo la oportunidad de iniciar el cuento con una canción, pues para que ellos vayan haciendo una transición suave hacia el momento de leer el cuento, pues se calmen, se pongan en posición de atención y poder tener toda la atención de ellos en ese momentito. Bueno, también me tomé un segundito para predecir y pensar de qué podría tratarse este cuento, conectando con que yo fui a una fiesta, que qué tipo de fiesta sería esta, y de repente, pues, comenzar a contar el cuento. Esa conexión inicial, ese ponerlos a pensar, pues nos ayuda a traerlos a este momentito también. Y lo pone también en suspenso. ¿Qué fiesta? Vamos a ver. Y querer ver lo que va a suceder. Al iniciar la lectura, comencé también señalando la expresión facial de la emoción que transmite el primer personaje, que en este caso es el tío Pooh, y eso le da a los lectores además un motivo para escuchar la historia, de ver qué le pasó, por qué estaba triste, de conectar con esa emoción y de ponerle nombre a una emoción que ellos pudieran estar sintiendo en ese momento o que han sentido en otro momento. Es sumamente importante que cuando leemos un cuento, los niños pequeños usemos voces. En este caso, y es una herramienta que utiliza este cuento sumamente importante. En esta edad los niños conectan mucho con los sonidos onomatopéyicos de los animales. Y eso para la historia, en este caso, este cuentecito es clave. También le da
a los lectores una forma de divertirse, de que les guste. Podemos, por ejemplo, con otros cuentos, si hay un automóvil, un autobús o los distintos medios de transporte, pues hacer los sonidos de esos medios de transporte. Si hay instrumentos y el tío Pú estaba tocando la trompeta, como hacer esos sonidos es sumamente valioso y le aporta mucho a los cuentos y diversión, sobre todo. También es importante que cuando leamos, pues le pongamos voces a, a los personajes. Eso también ayuda mucho a no hacerlo como monótono, como que hubiese sido muy diferente si yo leyera el cuento. El tío pues estaba triste, los animales se juntaron para todos a que yo lea, y la gallina dijo, ¿qué quiere cocorocó? Y así, le pone emoción y eso es sumamente importante para los niños y las niñas poder conectar con el cuento. En el caso de los maestros y las maestras, yo recomiendo muchísimo leer el cuento previamente, porque cuando uno lee un cuento en voz alta, no necesariamente como ha leído una palabra antes, esto nos puede ayudar a identificar, a poder pronunciar todas las palabras con claridad. Yo antes de leer el cuento del tío Pú para este encuentro me lo leí muchas veces. Y bueno, siempre es importante para poder leerlo en voz alta, con claridad, con fluidez, leerlo muchas veces antes. Pero no solamente eso. También leer el cuento antes nos permite poder explorar palabras que quizás no son tan familiares para los niños o conceptos que no estén tan claros y que quizás vamos a traerlo a la luz, esta palabra, vamos a definirla al momento de contar el cuento y así los chicos pueden comprender mejor e ir ampliando su vocabulario. Además, leer el cuento previamente nos brinda la oportunidad de reflexionar acerca del mensaje que nos deja el cuento. En este caso, bueno, y poder iniciar, poder escribir quizás las preguntas que les vamos a hacer a los niños acerca de este mensaje. Y en este caso en particular me encanta el mensaje de la historia, pues todos los animales del bosque y la selva se unieron para, para poder hacer una fiesta. Eso requirió pues mucho trabajo en equipo. Es parte de las conversaciones y diálogos que pudiéramos tener con los niños y las niñas. A la vez nos trae un mensaje de empatía, pues el tío Pú estaba muy triste y los animales todos fueron muy empáticos y quisieron que el tío Pú estuviera más alegre y por eso organizaron la fiesta. O sea, hay muchos mensajes importantes en este cuentecito que con los más grandes, claro que sí, se pudiera dialogar y reflexionar con ellos y ellas acerca de este tema. Tener este tipo de conversaciones con los niños y las niñas es algo sumamente valioso. ¿Por qué? Porque al momento de leer el cuento pueden hacer esas conexiones con su vida o con la vida de las personas cercanas a ellos. Esta acción nos ayuda a comprender mejor la historia, haciendo esas conexiones entre la lectura y nuestras vidas o de la vida de gente querida. Y bueno, y se podrían hacer, por ejemplo, las siguientes preguntas. En este caso, ¿qué te recuerda esto que sucedió en la historia? ¿A qué te recuerda? ¿En qué se parece esto a algo que te haya sucedido a ti? ¿O te has sentido así como se siente este personaje? Y vamos a tener muchísimas respuestas de los niños y las niñas con estas preguntas. Son cuestiones, nuevamente, repito, que nos ayuda a conectar
con los personajes, a hacernos amigos de ellos, a traer esta historia a la vida y también a traer a los personajes a la vida. Leer, otro aspecto sumamente importante, y es que leer en voz alta para los niños y las niñas les ayuda a modelar estrategias de cómo pasar páginas. En este caso, yo no tenía el cuento en la mano, pero en la mayoría de los casos, pues así es como leemos, cómo pasar la página, modelar cómo hacer las voces en este caso, eh, bueno, cómo pasar el índice también, y lo pueden hacer en casa y también en la escuela, cómo pasar el índice debajo de las palabras y las oraciones para que los niños y las niñas vayan conectando con este proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Por otro lado, también para los que ya sí están inmersos en el proceso formal de lectura y escritura, si estamos leyendo un cuento que tiene rima, por ejemplo, pues traer este tipo de concepto literario, destacándolo, pero esas dos palabras riman, y decirlas cuando encontramos palabras que no son tan familiares, poder explicar un poquito de qué se tratan, traerla a la luz y poder escribirlas. Y nada, otra estrategia es la de destacar situaciones, objetos o cosas en las ilustraciones para que los niños puedan entender, pues ayudarse y apoyarse en las imágenes para desarrollar vocabulario y para conectar también, como es el caso de la carita triste del tío Pu. Y claro, siempre es muy buena idea hacer preguntas al finalizar el cuento. Y no preguntas que sean cerradas, como ¿te gustó el cuento? Eh, ¿Qué animales salieron en el cuento? No preguntas así, me refiero a preguntas abiertas en las que los niños puedan expresarse. Por ejemplo, algo que me encanta preguntar es ¿qué fue lo que más te gustó del cuento y por qué? Definitivamente esa pregunta nos va a ayudar a ver qué entendieron los niños y las niñas y, de este cuento, a preguntar qué otro nombre qué otro título podría tener este cuento, cuáles otros animales invitarías y por qué. Podemos invitarles a ellos hacerle preguntas a los amigos acerca del cuento. Y nada, y también, por ejemplo, a mí me encanta preguntar qué otro final le darían a la historia. De repente oír esas versiones de ellos no tiene precio, es definitivamente algo hermoso. Bueno, todas y cada una de estas estrategias, herramientas, ayudan a los niños a que puedan comprender mejor el cuento y comprender más a los personajes, comprenderlo más allá de lo que el cuento nos está diciendo. Por ejemplo, eh, pudiéramos inferir que esos animales eran muy generosos, sabían trabajar en equipo, pudieron coordinarse bien. Y esto no lo dice el cuento, pero son cosas que nosotros podemos pensarlas de acuerdo a las acciones que ellos hicieron en esta historia. Las acciones que realizan los personajes nos dejan mucho que decir de cómo son, de cuáles son sus características. Parte importante del rol del adulto durante el momento de lectura de cuentos es definitivamente que los niños desarrollen sus propias estrategias de comprensión, así también como su propio discurso narrativo. Y finalmente, es interesantísimo poder concluir un cuento con una actividad. Y esto es precisamente donde me quiero detener un momentito. A mí, luego de haber leído el cuento 3, 4 veces, me encanta poder invitar a los niños a jugar en algo, una provocación o algo que esté relacionado al cuento.
Por ejemplo, en el caso particular de la fiesta, del cuento que acabamos de leer, a mí me, me encantaría poder invitar a los niños a crear una fiesta ellos mismos. ¿Qué haría cada uno? A ver esos roles que ellos tomarían y ahí pueden ir conectando con los elementos que vimos en el cuento, el pastel, por ejemplo, en el área de drama o con sus propios juguetes, celebrar algún cumpleaños de alguna muñeca o de ellos mismos, poder tener como algunas herramientas de las que utilizamos en los cumpleaños, que sí, letreros de cumpleaños, gorritos y cosas así para que ellos puedan jugar y conectar y sobre todo poder poner palabras, utilizar las palabras que leyeron en ese cuento. Y a esto es lo que me refiero con leer y jugar, jugar y leer. Tener experiencias de juego inspiradas en ese cuento. Eso lo trae a la vida, traer el cuento a la vida y traer los personajes a la vida. Y señores, este es el tipo de cosas que verdaderamente enamora a los niños con la lectura, a los niños y a sus familias, y los enamora para continuar leyendo. Esto es lo que le trae ese entusiasmo por los libros y es lo que nunca quisiéramos perder, es lo que siempre quisiéramos tener en nuestras vidas. Hablemos de esto un poquito más. Voy a poner varios ejemplos y a dar algunas ideas. Estoy seguro que también muchos han tenido experiencias similares a este tipo y que nada, sería interesantísimo poder compartirlas en algún momento. Por ejemplo, al finalizar un cuento se puede dramatizar el cuento y colocándose disfraces o sombreros, cosas elementos que pudimos ver en la historia. Por ejemplo, mi hija, uno de sus cuentos favoritos trata de sombreros y bueno, pues ya tiene unos cuantos sombreros y le gusta ponerse a crear y a dibujarle cosas y a pegarle cosas a partir de que leyó ese cuento. Los cuentos, por ejemplo, de príncipes y princesas, de magia, de piratas, son fabulosos para que tengamos telas, disfraces de princesas, sombreros y cosas así en el rincón, en el centro de juego dramático o en casa también y que ellos puedan reproducir estos cuentos a través de esos disfraces y entrar en personaje. Es excelente. Algo también súper importante es poder proveerles material para que puedan conectar la lectura con las artes plásticas y de repente que puedan dibujar el cuento, pintarlo con pintura, tener masilla para recrear los personajes o el escenario donde surgió el cuento. Los títeres son fabulosos. El títere puede leer el cuento o los niños pueden reproducir el cuento utilizando los títeres, si son cuentos de animales y así. Podemos crear los personajes del cuento también con títeres. Por otro lado, y esto es algo que me encanta hacer, es crear distintas cajas o bandejas sensoriales que puedan reproducir los hábitats donde ocurren los cuentos que estamos leyendo. De repente, si estamos leyendo un cuento acerca del mar y los animales del mar, pues tomamos un recipiente de plástico, podemos echar un poquito de agua, colorante o simplemente agua y colocar animales del mar dentro de esas cajitas. O si es un cuento que trató acerca de que hacía mucho frío, pudiéramos jugar con hielo a partir de la lectura del cuento. Si es con animales de la granja, pues pudiéramos poner arena y unos cuantos animales. En fin, o sea, la imaginación es nuestro mejor aliado. Es que cada vez que leamos un cuento, que lo leamos muchas veces,
definitivamente nos van a surgir ideas. Son los cuentos que nos darán estas ideas de qué hacer, de cómo jugar, de cómo podemos extender y traer a la vida este cuento. Pudiéramos, por ejemplo, luego de leer La fiesta, hacer un juego de adivinanzas de quién es el sonido de este animal o de tal otro. Cuentos que tengan sonidos, como por ejemplo mencioné ahorita, sonidos de instrumentos musicales, hacer diferentes sonidos de instrumentos musicales y que ellos puedan adivinar cuáles son. Se reirán un montón. Y esa es la idea, definitivamente. En esta primera etapa, el poder jugar, el poder divertirse es la mejor forma de conectar con los cuentos. Hay juegos también que podrían tener que ver con el movimiento. Vamos a movernos como la culebra, así como las serpientes. Es un cuento que tiene que ver con animales. Vamos a bailar como el personaje principal baila en el cuento. En fin, replicar los diferentes movimientos que podemos ver que se interpreten. Y también juegos de mesa. Los juegos de mesa son excelentes. Hay juegos como los de memoria, donde pueden unir cartitas iguales de los personajes del cuento o de escenarios de las distintas hojas del cuento. Los bingo, y estos ya usualmente los hacemos en el colegio o los hago en casa para mis hijas con materiales reciclables, o sea, nada del otro mundo, rompecabezas y así. Estos juegos generan siempre muchas conversaciones, sobre todo el juego dramático. El juego dramático tiene una conexión sumamente especial con la lectura de cuentos y de hecho siempre es importante tener unos cuantos cuentos como inspiración en el juego, en el rincón de juego dramático. Porque ahí es donde los niños pues expresan de manera libre, de manera espontánea, auténtica, sus pensamientos y entonces ponen en práctica también el vocabulario aprendido y es una conexión sumamente rica y sumamente valiosa poder hacer esta conexión entre los cuentos y el juego dramático. Nada, con el tema, por ejemplo, de la lectura y la escritura y las matemáticas, hay un sinnúmero de actividades y juegos que se pueden hacer con los niños y las niñas para desarrollar estas destrezas, estas competencias. Por ejemplo, podríamos hacer un listado de palabras que comiencen con la letra tal y hacerlo como un juego, contar cuántas páginas tiene el cuento, contar cuántas veces aparece tal o cual personaje, en fin, muchas actividades que sabemos y que han sido puestas en práctica, que les encantará a los niños y a las niñas. De repente hasta hemos cocinado inspirado en cuentos y el mismo cuento de la fiesta pues nos inspira a cocinar un pastel, a convertirnos en chefs y cocinar un pastel. Y hay muchos cuentos así con este tema. Nada, la idea es que los niños aprendan así a darle sentido a los cuentos, a las historias que escuchan a través del juego. Y nada, de eso es que se trata, de leer y jugar y de jugar y de leer. Y para finalizar, me gustaría dejarles con los beneficios y los aportes que nos brinda la lectura a temprana edad. Yo por mi parte le leí a mis hijas desde que estaban en la barriga. O sea que ellas dos sí he podido ver, son dos amantes de la lectura y yo diría que están entre sus actividades favoritas. En esta casa se leen cuentos debajo de la mesa, encima de sillas, leemos cuentos
a través de diferentes emociones, que si riéndonos. Eso es súper divertido, ese juego de contar cuentos a través de las emociones, que si leer un cuento llorando, leer un cuento a carcajadas. Es un juego súper valioso. Leemos un cuento debajo de las sábanas y con linternas. Es algo que a ella les encanta y lo disfrutan. Nada, bueno, como les decía, para finalizar, me gustaría dejarles con los beneficios y los aportes que nos brinda la lectura a temprana edad. Eh, y ahora en el presente, porque muchas veces estamos pensando en leerle a los niños para que en el futuro se conviertan en lectores. No, hay que pensar en el ahora. Y también, bueno, de paso, les va a dejar muchos beneficios en el futuro. En primer lugar, bueno, sin lugares. Yo creo que todo lo que voy a decir no tiene un lugar, sino simplemente son situaciones importantes. Es que la lectura hace definitivamente muchísimo mejor nuestro cerebro. Hay muchísimos estudios que se han hecho en los que se ha visto que el cerebro de una persona cuando se le lee o cuando o cuando está leyendo. Es algo hermoso que sucede, pues se conecta también con las emociones y así. La lectura es muchísimo más compleja eh, que, por ejemplo, ver televisión, porque la televisión no lo da todo, pero la lectura hay que decodificar, o sea, es un trabajo importante que hay que hacer y de hecho por eso hace ese ejercicio, hace de nuestro cerebro pues muchísimo mejor. La lectura desarrolla la imaginación y el pensamiento en los niños y las niñas. Es que a medida que leemos, nuestro cerebro va traduciendo todas esas descripciones que leemos de personas, de lugares, de cosas, de imágenes, los va traduciendo. Y mientras estamos involucrados en la historia, también estamos pensando en cómo se siente quizás un personaje. El cuento nos dice si algún personaje, eh, como decía anteriormente, no necesariamente tiene que decir que un personaje es amable o amoroso, simplemente tiene que describir las acciones que hace y nosotros lo podemos inferir. Mm, Así los niños dan entrada a ese conocimiento en su juego cotidiano, imaginando, ejercitando esa imaginación, ejercitando el pensamiento. La lectura mejora la concentración, eso es definitivamente algo que es así. Por ende, poner en práctica estabilidad nos hace que nos volvamos mejores en ella. Mientras leemos, aprendemos a concentrarnos por más tiempo. La lectura. La lectura enseña a los niños sobre el mundo que les rodea y el que no está tan cerca también. Al leer una variedad de libros, los niños aprenden sobre personas, lugares y eventos fuera de su propia experiencia y de la que no tenemos acceso, enriqueciendo su propia experiencia. En este momento, precisamente, que no podemos salir de casa, leer cuentos es sumamente interesante porque podemos ver cómo los niños, si leemos un cuento del parque, pues nos hablan de que extrañan ir al parque y de lo que vamos a hacer en el parque cuando lo visitemos. En este momento, leer es sumamente importante y jugar a través de esos cuentos más aún, porque es donde vamos a recibir sus pensamientos. La lectura mejora el vocabulario y las habilidades del lenguaje. Hablaba anteriormente de cómo resaltar palabras, resaltar las ilustraciones para ir poniendo palabras a estas imágenes. Y es así, los niños aprenden nuevas palabras mientras leen. La lectura ayuda a los niños a desarrollar empatía y bueno, acabamos de leer un cuento que definitivamente nos ayuda con el desarrollo de la empatía en los niños. A medida que ellos se desarrollan y comienzan a imaginar
cómo se sentirían en distintas situaciones, también es parte de desarrollar la empatía. Leer es una excelente manera de pasar tiempo juntos. A mí de manera particular no hay nadie que me quite ese momentico con mis hijas de noche antes de acostarnos. Leer ese cuentecito definitivamente está entre los momentos favoritos de nuestros días. Y vuelvo y recalco que en estos días aún más. Pero también no solamente dejarlo para la noche, en cualquier momentito tomar un cuento, leerlo, contarnos una historia, porque no todos los cuentos necesariamente son contados a través de un libro. También podemos narrar algunos cuentos para ellos y ellas. Y nada, que ese momentico es sumamente valioso para ellos. Nada, hacer de la lectura algo divertido, o sea, es uno de los valores más importantes que nos brinda la lectura. Y como mencionaba anteriormente, hay muchas actividades así que podríamos hacer. Podríamos reírnos a carcajadas leyendo el cuento debajo de la mesa, leyendo el cuento encima de una silla, leyendo el cuento susurrado o gritado, así. Y finalmente, sí, definitivamente, o sea, está súper estudiado que los niños y las niñas obtienen mejores resultados en la escuela cuando leen mucho. Así que, nada, de verdad que muchísimas gracias por haberme acompañado en este momentico aquí juntos. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gran honor haber sido invitada a participar de este maratón del cuento. Y les invito a jugar, a leer y jugar. Gracias. Muchas gracias.